Bienvenidos correlones, estamos en el circuito completo de Fujimi Kaido en la clase S de coches modificados. Y hoy les quiero mostrar el desempeño del Porsche 911 Turbo 3.3 de 1982 en la montaña. Este coche es uno de mis favoritos porque es muy completo, tiene mucha potencia y estabilidad en la rotación y también tiene un desarrollo de velocidad punta fenomenal para dominar esta categoría. Ahora, conseguir un buen resultado en Fujimi es otra historia, así que trato de escabullirme por el carril de la izquierda, empiezan los empujones y me llevo de sombrero al biplaza que se puso en medio y lo dejamos atrás y ascendiendo a la sexta plaza. Me salvé de una penalización complicada. Aquí vemos a un KTM que está también tratando de evitar el conflicto, los empujones, frena con anticipación y yo trato también de respetarlo. ¡Uy! Se trompea, se dio contra el muro en la salida de la curva, perdió el control y aquí viene detrás otro Elemental golpeando, empujando, sacándome de quicio. Me quiere sacar del medio a los golpes y estoy tratando de resistir, pero se me complica, me hace perder estabilidad. Aumentó la temperatura de los neumáticos traseros y casi me voy en trompo. Ahora me pego al Nissan, que también está haciendo una buena carrera, una buena escalada de posiciones. Aquí pusieron a trompear otro coche, el MK2, que va adelante como líder. Anda complicado y el Elemental se puso en bandeja de plata y lo sacamos del circuito de la pelea por la punta. Ahora, a partir de este punto en adelante, tengo que mantener la estabilidad del coche. El MK2 trata de hacer trompear al Nissan. Esto se está poniendo cada vez más violento, cada vez más difícil, así que sobrevivir a esta carrera sin duda será todo un desafío. A ver si nos podemos escapar el compañero del Nissan y el Porsche. Aquí regresa el MK2 a las bravas, metiéndose allí en la parte profunda de la curva, empujones. Tengo que aprovechar la serpiente porque tengo más estabilidad y más aceleración. Trato de dejarle atrás, mientras que el Nissan se quiere escapar con el liderazgo de la carrera. Aquí lo vuelve a intentar. Casi pierdo el coche. Logro recuperarlo y le hago un contacto en la salida para sacarlo de la vía y me suman ahora sí un segundo de sanción, pero tenía que defenderme, no quedó de otra, menos mal que no fue tanto tiempo. ¡Upa! El Nissan rebotó en la salida del túnel y perdió mucha estabilidad, mucho impulso y lo dejamos atrás por ahora y está anocheciendo en el circuito, se está poniendo complicada la visibilidad y las luces de mi coche que aún no se encienden, así que vamos a ver qué pasa ahora. Tengo que encontrar el ritmo de carrera, sacar el máximo beneficio de mi coche para escaparme del lote, sobre todo escaparme del Nissan, que es un bólido que tiene mucha estabilidad para este tipo de circuito. No tiene tanto impulso, no tiene tanto caballaje que nosotros, pero la tracción le asiste de forma importante. Mira cómo se ha oscurecido de forma terrible, parece una penumbra esto. Y las luces nada que se encienden. Vamos a ver en qué punto de la carrera puede mejorar la visibilidad, porque me puede complicar también el entendimiento del circuito, me puede complicar la rotación. Ya me sé de memoria casi todo el recorrido, pero a veces me puede fallar un poco la vista, así que no puedo confiarme demasiado. Tengo que rotar con suavidad, mantener la aceleración, mantener sobre todo la tracción y la estabilidad de la parte trasera del Porsche para que no me traicione. Vamos a ver ahora cuando estamos llegando a la cúspide y empecemos a descender, qué tanto beneficio le puedo seguir sacando a nuestro 911 Turbo. Coche súper recomendado no solo para este circuito, sino para todos los que están dispuestos para el calendario en esta categoría. Y se acerca nuevamente el Nissan, se está acercando rápidamente a mi Estela y vamos a llegar a este breve sector de velocidad que aquí puedo aprovecharlo para sacarle más ventaja y lo voy dejando atrás. Mira como muy pronto le voy sumando varias milésimas a nuestra brecha de tiempo y ya estamos ahora sí llegando a la cima de la montaña. En cualquier momento vamos a empezar a descender, no sé si me alcance el ritmo para dejarle atrás al compañero, porque el peso del coche también influye en el ataque de la curva, me puede complicar un poco la rotación, sobre todo la parte posterior, con el ensanchamiento de carrocería y la asistencia aerodinámica que tiene esta belleza. También es un coche que es muy estable.
y le puse todo, le puse todo lo necesario para que el coche sea extremadamente poderoso y competitivo. Árbol de leva, cilindros, pistones, inyección, escape, filtro, turbo doble de carreras, intercooler de carreras, frenos de carrera, amortiguadores, barras, reducción de peso, es decir, lo tiene todo, todos los adornos, todas las piezas mecánicas de alto rendimiento para que el coche sea extremadamente poderoso y dominante, y por ahora lo estamos consiguiendo. Se esconde el sol, por lo menos se aperturó un poco la pista, y con eso también no hay tantos árboles que nos tapen la luz que queda del día, así que estoy consiguiendo un mejor ritmo sin duda gracias a la visibilidad que tenemos ahora en la etapa del descenso. Aquí hay que tener mucho cuidado en la transferencia de peso porque puedes perder el control, se te puede derrapar, hay que frenar con anticipación, no requieres ir tan rápido, lo que hace falta es siempre mantener la adherencia de los neumáticos, la comunicación en el asfalto, y de esa forma el coche siempre te va a dar una muy buena respuesta en la salida y en la entrada de las curvas. El Nissan lo dejamos atrás, está a 2.4, pero no nos podemos confiar porque ahora es que tiene el tiempo. Uy, ahí me rebotó en la salida, no frené bien y el coche saltó, se despegó de la vía del asfalto, es lo que les estaba diciendo. Y ese golpe me hizo perder 1 segundo y pico de tiempo. Así que el Nissan se vuelve a acercar, está a 1 segundo 700 milésimas. Y hay que tener ahora sí mucha cautela, sobre todo acá en los cambios de dirección, porque el coche se derrapa con facilidad, a pesar de que tiene mucho control, mucha estabilidad, pero sin duda no es un coche de tracción integral, es un coche de tracción trasera, y hay que regular mucho el acelerador precisamente para sostener la tracción. Y salimos ahora sí de la curva con un derrape corto, controlado. Nos mantenemos en velocidad, mantenemos el ritmo, el impulso. El Nissan se mantiene a 1 segundo 700 por ahora, 1 segundo 800 y le saqué, pero no sé si será suficiente cuando llegue. Hay un sector en este punto de la carrera donde mi coche tiene una seria desventaja en lo que es la estabilidad, cosa que el Nissan lo tiene a favor. En una de estas curvas es donde tengo que frenar con mucha anticipación, y aquí en el desnivel tengo que tener mucho cuidado para que el coche no despegue, como me pasó en el túnel, y allí fíjate que me recortó muchísimo tiempo. Ahora lo tengo pegadito, ahí me avisa el radar de proximidad que está olfateando mi tubo de escape. Estamos llegando a la etapa final de la carrera del circuito. Trato de mantener la estabilidad, trancar el carril interno de cada curva, pero de momento no es suficiente. Se mantiene allí pegadito, lo está consiguiendo, ataca por dentro con una muy buena transferencia, me adelanta por la derecha. ¿Ves lo que te estaba diciendo? En esta curva es precisamente donde él iba a tener la mayor ventaja, lo consigue, me adelanta, me supera, pero el compañero va penalizado con 4 segundos en contra. Así que nosotros vamos a poder usar esa ventana de penalización para llevarnos la victoria justo en el cierre de la carrera. Lo intentó y lo hizo muy bien, pero no fue suficiente como para conquistar Fujimi Kaido, y nosotros nos llevamos así la punta, escalando 11 posiciones con un tiempo de vuelta impresionante de 8 minutos 8,630 milésimas. Y como siempre, ya sabes que consigues las piezas mecánicas y ajustes de tuneo en la descripción del video para que lo puedas armar y lo puedas llevar ya a la carrera, a la montaña o a cualquier circuito dentro de esta clase, y estoy seguro que vas a conseguir muy buenos resultados.